Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 29 al versículo 34. Y como yo sé que le encanta leer la Biblia, ¿qué les parece si lo leemos juntos? Estos versículos, desde el 29 al 34. Quiero ir a Centro Familiar Cristiano que lo lea conmigo. Dice así la hermosa escritura: en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El siguiente día, lea conmigo, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Con un gloria a Cristo Jesús, ocupe su lugar, hermano. ¿Cuántos exaltan el nombre de Jesucristo aquí en Centro Familiar Cristiano? ¿Cuántos glorifican al Rey de Gloria? Aleluya. Que el Señor Jesús añada bendición a su palabra. Amén. Queremos predicar con ayuda del Espíritu Santo, amados hermanos, un mensaje que lleva como título: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Repita conmigo: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estos son unos hermosos versículos, mis amados hermanos, que hemos leído, que habla acerca del testimonio de Juan el Bautista. Nos enseña la palabra de Dios que si algo le agrada a nuestro Salvador es la humildad en sus hijos. Juan había sido profetizado a su padre Zacarías que sería llamado un gran profeta delante del Señor. Juan podía hacer uso de esa profecía, hacer uso de que le dijeran de que él era un profeta grande que prepararía el camino del Señor. Pero cuando le preguntaron acerca de su testimonio, Juan desviaba toda la atención posible, no para él. Desviaba la atención y la dirigía hacia el Cordero de Dios, aquel hombre maravilloso que un día vino y derramó sangre en la cruz del Calvario. Esto nos habla de gracia, nos habla de misericordia, pero nos habla también de la humildad de Juan el Bautista. Pero damos gloria a Dios en esta tarde, hermanos, que hoy no me quiero enfocar a hablar tanto de Juan el Bautista. Quiero hablar del Dios que envió a Juan el Bautista. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Cuántos glorifican al Dios de Israel en este lugar? Cuando nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos, fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, la Escritura nos muestra que fue guiado por el Espíritu Santo al desierto, a ayunar 40 días y 40 noches. Qué importante, mis amados hermanos, que cuando vamos a hacer una oración o cuando dediquemos un ayuno, seamos dirigidos por el Espíritu Santo. Es cuando Él determina, cuando Él nos dirige, cuando se empieza un ayuno, cuando se termina el ayuno. El Espíritu Santo guió el cuerpo humano de nuestro Salvador cuando era necesario atravesar por las tentaciones. Dice la Escritura que fue tentado en el desierto, pero ese Dios maravilloso, mis amados hermanos, nunca se halló mentira en sus labios. Siempre ha sido santo, jamás se le encontró una equivocación, un error. Y cuando tomó su lado humano, aún ahí demostró en el desierto que pudo vencer la tentación, que pudo vencer al enemigo, que derrotó a Satanás aún en el desierto, porque estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? El Cordero de Dios se estaba preparando y no se estaba preparando en una universidad de alto nombre, aunque no estoy diciendo que ir a la universidad es malo, ese no es el punto, pero se estaba preparando en el desierto.
Ahí, mis amados hermanos, donde no hay popularidad, ahí donde no hay ego, donde no hay altivez, donde no hay fama, el Cordero de Dios, la humanidad que Dios había preparado para venir al mundo, se encontraba en el desierto ayunando 40 días y 40 noches. Mientras Jesucristo, el Hijo de Dios, mientras Jesús, el Cordero de Dios, el sacrificio que necesitábamos para poder entrar al reino de los cielos, mientras Él se encontraba en el desierto, había un hombre que antes había preparado su camino. Mientras Jesús, el Cordero de Dios, se encontraba en el desierto, Juan el Bautista comenzaba a dar testimonio de Jesucristo en el río Jordán. Qué interesante, mis amados hermanos, es de reconocer que cuando se nos pida acerca de nuestro testimonio como cristiano, el centro principal de nuestro testimonio sea el Señor Jesucristo. Si de alguien tenemos que hablar, que sea de Cristo. Si a alguien tenemos que exaltar y glorificar, no seamos nosotros, sino al Señor Jesucristo, como lo hizo Juan el Bautista. El libro de los Salmos dice: no a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre sea toda la gloria. Que el hombre se despoje, hermano, de su altivez, de su orgullo, y le permita hablarle al hombre, a la humanidad, de un Dios redentor y salvador, como lo hizo Juan el Bautista. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1 versículo 19. Este es el testimonio de Juan el Bautista. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Y dice la palabra de Dios en el versículo 20 que Juan el Bautista confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. ¿Lo ven? Comenzó a hablar del Cordero de Dios, comenzó a hablar más de Jesús. Ustedes no vienen tanto por conocer mi testimonio, daba a entender Juan el Bautista. Ustedes quieren saber si yo soy ese Cordero de Dios que un día fue profetizado por Isaías. Él pudo haber hablado de su testimonio, pudo haber hablado 1 y 1000 palabras, pero prefirió decir: ¿saben qué? Al que ustedes buscan todavía no está aquí. Pero yo no soy el que ustedes andan buscando. Él está en medio de ustedes. Fue bautizado y no lo vieron. Los cielos se abrieron y el Espíritu Santo vino sobre él. Y oímos una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y dice la palabra de Dios que ellos comenzaron a insistir: pues entonces, ¿quién eres? ¿Acaso eres Elías? Y él respondió: yo no soy Elías. Porque Malaquías hablaba que uno igual que Elías iba a venir también. Juan el Bautista vino, pero con el espíritu de Elías. Y luego comenzaron a decirle: ¿acaso eres tú aquel profeta del cual habló Moisés? En medio de sus hermanos va a levantar Dios a un profeta. Él los va a guiar. ¿Eres tú ese profeta? Y Juan el Bautista dijo: no, yo no soy el profeta. Y le dijeron una vez más: pues ¿quién eres? Necesitamos dar una respuesta a los que nos enviaron. Decláranos, ¿qué dices acerca de tu testimonio? Ahora sí, inspirado por el Espíritu Santo, Juan el Bautista dijo: yo soy uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y dice la Escritura que los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Dice la palabra de Dios: este es aquel que yo dije, este es aquel que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Porque se tenía la costumbre, mis amados hermanos, que el siervo, el esclavo, quitaba el calzado de su amo, de su dueño. Pero delante de Juan el Bautista había uno más grande que un amo, uno más grande que un dueño. Delante de él estaba el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Delante de él estaba el deseado de todas las naciones, Cristo Jesús, el Hijo de Dios. La humildad de Juan el Bautista: yo no soy digno de desatarle la correa del calzado, porque él es más que el Hijo de Dios. Él es más que el Cordero de Dios.
Él es más que el Hijo de Dios, Él es Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cuántos alaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y cuando Juan estaba dando testimonio de Cristo, dice la escritura que leímos al principio, y el siguiente día, después de que aconteció todo esto, vio Juan el Bautista a Jesús, que venía a él y dijo, ahí están los fariseos, y ahí están los sacerdotes y los levitas, y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ustedes vinieron a mí y me preguntaron, ¿eres tú el Cristo? Yo les dije, no, pero ahí está. Él es el que quita el pecado del mundo. Él es el que bautiza en el Espíritu Santo. Él es de quien profetizó Moisés y en los Salmos. ¿Cuántos exaltan al Cordero de Dios? ¿Cuántos exaltan a Jesucristo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel, les decía Juan el Bautista, del cual yo le estaba dando testimonio. Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y Juan les decía a esta gran multitud, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a ustedes, mas para que fuese manifestado a Israel, a todo el mundo. Por esto vine yo bautizando con agua. Decía mi pastor en su enseñanza, ¿por qué, mi amado hermano, Juan el Bautista bautizaba con agua? Porque la gente tenía que venir al verdadero arrepentimiento. Dice la palabra de Dios que ellos confesaban sus pecados y se bautizaban en el río Jordán, bautizados por Juan el Bautista. Ahora era el momento que Juan el Bautista se hiciera a un lado, porque el que venía detrás de él era uno más poderoso que Juan el Bautista. No solamente es el Cordero de Dios, no solamente es el Hijo de Dios, no solamente es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Este es aquel de quien habló el profeta Joel. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. El que estaba allí era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. El hombre quiere arrepentirse, hermanos. El hombre quiere venir al verdadero arrepentimiento. Tiene que reconocer que necesita un Salvador. Necesita a alguien que venga a su rescate. Y si no hubiese un Salvador, un rescatista, el hombre estaría perdido. Pero gloria a Dios que hay uno, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es el Señor Jesucristo. Aleluya. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y continuó Juan dando testimonio y seguía hablando. Y dice la palabra de Dios que Juan el Bautista declaró y dijo, vi al Espíritu Santo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¿Lo ven? Jesús venía del desierto, pero venía lleno del Espíritu Santo. Este es el mismo Dios que declaró en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Voy a tocar 4 puntos muy pequeños en esta predicación. Como punto número 1 le voy a titular la necesidad de un cordero. La necesidad de un cordero. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Desde el Antiguo Testamento la Biblia nos muestra que el hombre ofreció miles de corderos para la expiación, para el perdón de sus pecados. Así como ofreció corderos, ofreció otro tipo de animales, pero vamos a enfocarnos en el cordero. Aún para la Pascua, aún la sangre de un cordero fue derramada en los dinteles de la puerta para que el ángel de la muerte no tocara a los hijos de Israel. El hombre ofreció miles de sacrificios, miles de corderos, pero seguía cometiendo el mismo desastre, las mismas iniquidades, los mismos pecados. Y esos sacrificios no eran suficientes. Pero un día, mis amados hermanos, llegó el verdadero cordero que Dios necesitaba. Y ese cordero Dios no se lo pidió al hombre.
Ese Cordero Dios no se lo pidió a ninguna institución. Él mismo se preparó un cuerpo para venir a esta tierra. Él mismo preparó un sacrificio para que con solo un sacrificio que Él hiciera por medio de Él, el pecado de toda la humanidad sería quitado y pudiéramos tener acceso al reino de los cielos. Ahora se ha preparado un cuerpo especial. Este es el Cordero de Dios. Dice la palabra de Dios, acompáñenme, Isaías capítulo 53, versículo 5 al versículo 7. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo? Libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5 al versículo 7. Inspirado por el Espíritu Santo, Zacarías, amados hermanos, comienza a profetizar que iba a venir un cordero para la expiación por nuestros pecados, para el perdón de nuestros pecados. Isaías capítulo 53, versículo 5 al versículo 7. Grábeselo en su corazón. Si después de que usted lea, vea y comprenda todo el sacrificio que su Dios hizo para que usted esté sentado allí, y si después de esto usted no aviva el fuego, no aviva, no se aliviana, no se levanta, mi hermano, este mensaje nos hará reflexionar todo lo que Él pasó para que nosotros fuéramos libertados del pecado. Isaías 53, versos 5 al 7. Hablando de Jesucristo dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, fue sobre ese Cordero. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor Dios de Israel cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Y atención al verso 7. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Era necesario que viniera un cordero que quitara el pecado nuestro. La Biblia lo demuestra a través del Evangelio. Estaba siendo azotado en el pretorio. Le escupían, le golpeaban y le decían: el Cristo, profetiza quién fue el que te golpeó, para que tú estuvieras sentado ahí donde estás. Él no abrió su boca, jamás dijo una maldición. Lo soportó porque te ama, lo soportó porque tiene mucho amor hacia ti, tiene mucho amor hacia tus padres, tiene mucho amor hacia tus hijos, hacia toda la humanidad. Una corona de espinas fue puesta en su cabeza. Era doloroso, mis amados hermanos, pero allí estaba el Cordero de Dios. Estaba afligido, estaba angustiado, le injuriaban, le decían tantas maldiciones, y aún así no abrió su boca. Le dieron de latigazo, y por cada latigazo que le daba, solamente pensaba en su pueblo, solamente pensaba en la humanidad. Porque aunque tú hubieses estado allí, cuando lo crucificaron, jamás hubieses dicho: bájenlo a Él, súbame a mí. No lo hubieras hecho. Y aunque tuvieras valor suficiente, Él no te hubiera dejado que te subieras. Porque el Señor Dios de Israel tenía que cargar el pecado de todos nosotros a través de su Hijo amado. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando a mí me dicen que va a haber un culto, cuando me dicen que va a haber un servicio, que va a haber una vigilia y al mismo tiempo hay una actividad allá afuera, yo lo primero que digo: ¿sabes qué? Primero voy a ir a celebrar el nombre de aquel que un día me libertó en la cruz del Calvario. Primero voy a darle gracias a mi Dios. Primero es Cristo para mí. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Cuántos exaltan al Rey de Israel? Vamos, iglesia, dale un fuerte aplauso a Jesucristo, el Cordero de Dios. Cuando más estaba terrible la situación, cuando más lo golpeaban, le decía: mira, salvó a otros y a él no se puede salvar.
Si eres el Cristo, el Redentor del mundo, venga y baje de la cruz. Queremos ver si se salva, pero si Él bajaba de la cruz, tus pecados no hubieran sido perdonados. Era necesario un cordero. Por esto el punto se llama la necesidad de un cordero. Era necesario, mi amado hermano. Pero ¿saben qué? Era todo Dios en la humanidad de Cristo. Dice la palabra de Dios: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Ese fue el amor que Dios demostró para nosotros. Y le injuriaban, le decían de todo a nuestro Salvador. No abrió su boca porque estaba allí, como dijo el profeta Isaías. Como cordero fue llevado, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pero ¿saben qué me agrada, mis amados hermanos, queridos amigos? Cuando Él abrió su boca, fue tan solo para decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando abrió su boca no fue para maldición. Todavía ahí siguió siendo el abogado por excelencia. Perdónalos. A quien me dio de látigo, quien me escupió, quien golpeó mi rostro, quien clavó clavos en mis manos y en mis pies, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y cuando yo veo el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, viene un arrepentimiento a mi vida y le digo: Señor Jesús, perdóname, porque yo no pude haber estado en esa cruz, no hubiese soportado lo que tú hiciste por mí. Y el Señor Jesucristo nos dice con su palabra: ¿sabes qué? En ningún otro encontrarás un Salvador como yo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El hombre no pudo quitar el pecado, ningún animal pudo quitar el pecado. Tuvo que venir Emmanuel, Dios con nosotros. Tuvo que morir el Cordero de Dios en la cruz del Calvario para que el pecado de la humanidad fuera perdonado. ¿Qué tienes que hacer? Reconocer que le has fallado a Dios, que necesitas un Salvador, y ese Salvador es el Cordero de Dios. Él es el único que puede quitar tu pecado. Si le va a dar ese aplauso a Jesús, déselo con todo su corazón. Punto número 2. El Cordero de Dios y su nombre. ¿Cuántos están enamorados del nombre del Cordero de Dios? Con esos aplausos me quedo. ¿Cuántos están enamorados del nombre del Cordero de Dios? En cierta ocasión una mujer se accidentó. Casi nunca me gusta decir esto basado que no esté en la Biblia, pero este es a modo de ejemplo. Se estaba quemando su carro, se accidentó y se estaba incendiando, y toda la gente estaba viendo a su alrededor. Nadie, mis amados hermanos, corrió en su auxilio. Nadie corrió para ayudarle. Muchos decían: no puedo, me voy a cortar con los vidrios, me voy a quemar, no puedo. Pero la mujer gritaba porque tenía puesto el cinturón, no podía escaparse de ahí donde estaba. Se estaba incendiando el carro y había mucho humo y gritaba: ayúdenme. Y nadie le ayudaba. Pero uno de los jovencitos que estaba allí dijo: no me importa, pero no voy a dejar morir a esa mujer ahí dentro de ese carro quemándose. Se quitó su camisa y la enrolló en su mano para romper el vidrio. Y sí, se lastimó, llegó hasta tener quemaduras, pero como pudo cortó el cinturón de seguridad y sacó a aquella mujer. Cuando él saca a esta mujer, llegan los bomberos a auxiliarla y así la llevaron al hospital. Días después, esta mujer estaba en una etapa de rehabilitación, se estaba recuperando, y ya cuando ella estaba en su juicio cabal, dijo esta mujer: por favor, díganme quién de los bomberos fue el valiente que quebró aquel vidrio, que rompió el cinturón de seguridad para que yo pudiera tener vida, para que no muriera ahí adentro quemada. Y le dijo una de las enfermeras: nos dijeron que no fue ninguno de los bomberos. Uno del público, de todos los que estaban allí, no le importó derramar sangre, no le importó aún perder su propia vida y te rescató. ¿Y saben lo que dijo la mujer? Esta mujer en agradecimiento dijo: entonces averíguame quién es, entonces dame su nombre, quiero enviarle una tarjeta de agradecimiento. Y eso es lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Yo tengo que conocer que ese Cordero de Dios tiene un nombre. Ese Cordero de Dios también nos rescató a nosotros. Ahora quiero saber su nombre. Y no se llama Mahoma, no se llama Confucio,
No es ningún papa, no es ningún hombre. Su nombre es Jesucristo. Su nombre es Jesucristo. Su nombre es Jesucristo. Abra su Biblia en Mateo capítulo 1, versículo 21. Si está usted con libertad en el Espíritu Santo, alabe al Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mateo 1, 21. Hay un ángel del Señor que le está hablando por medio de un sueño a José, el esposo de María, y le comienza a decir a José: no temas por tomar a María por esposa, porque lo que ella tiene en el vientre es del Espíritu Santo. Y en el versículo 21 le dice: y dará a luz un hijo, es decir, María, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Óigame, ¿en qué parte de la Biblia dice que Jesús tenía un pueblo? La respuesta es muy sencilla: Jesús es Dios. Jesús es Dios, Señor de señores, Rey de reyes, ese Cordero de Dios. José le vas a poner un nombre y se va a llamar Jesús. Esto significa el Salvador, el Redentor, el único que lo podía hacer, Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Llamará su nombre Jesús. No se confunda, mi hermano. El nombre de nuestro Salvador es Jesús. A donde quiera que vamos, a donde quiera que nos conducimos, estamos enamorados del nombre de Jesucristo. Si algo identifica a Centro Familiar Cristiano es el nombre del Cordero de Dios. Es el nombre de nuestro Dios. Yo no soy jehovano, yo soy cristiano, porque yo sigo a Cristo. Yo soy seguidor de Jesucristo. Yo soy seguidor del único Dios que me muestra la Biblia. En 1 de Juan 5:20 dice la Escritura: pero sabemos que el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, ha venido y nos ha dado entendimiento. Óigalo bien, el Cordero de Dios vino a esta tierra para darnos entendimiento, para conocer al que es verdadero. Desde Génesis hasta Apocalipsis solo hay un nombre salvador. Y dice la palabra de Dios: y estamos en el verdadero, en su Hijo. Oiga el nombre, grábeselo bien. En el Hijo de Dios. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Que lo oiga todo el mundo en esta tarde. Su nombre es Jesucristo. Su nombre es Jesucristo. Su nombre es Jesucristo. Tengo un Dios, se llama Jesucristo. Tengo un Rey, se llama Jesucristo. Tengo un Salvador, se llama Jesucristo. Él es el Dios de esta iglesia. Él es el Dios de nuestros padres. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? En Filipenses 2:9 dice: por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses capítulo 2, verso 9 al 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, toda, hermano, de los que están en los cielos. Si hay 2, si hay 3, si hay 5, si hay 1000, si tienen rodillas, se tienen que doblar ante el nombre del Señor Jesús. Lo dice la palabra de Dios. De los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Como punto número 3, un lobo que no pudo contra el Cordero. La lógica a veces indica que un venadito, cuando va caminando, podría ser presa de un tigre, de un león, ¿correcto? La lógica indica que el venado no podrá contra el león, ¿correcto? Una oveja es indefensa. Si de pronto estuviera rodeada de coyotes, de lobos, de un león, la lógica indica que el Cordero no podrá contra el lobo, no podrá contra este animal feroz. Pero vino uno a esta tierra y todavía sigue haciendo sus actos malos, sus depravaciones. En Juan capítulo 10, Jesús se refirió a esta cosa y lo llamó ladrón. Así lo llamó a Satanás. El ladrón, el lobo, solo ha venido para matar, para hurtar, para robar y destruir.
Lo puede hacer si Dios se lo permite. No se alegre tanto. Lo puede hacer si Dios se lo permite. Solo para eso ha venido. Pero vino un Cordero de Dios que sí rompió la lógica. Y el lobo no pudo contra el Cordero de Dios, porque el Cordero de Dios declaró y dijo: pero yo he venido para darles vida, y para darles vida en abundancia. He venido para darles vida. Por eso el evangélico, el cristiano genuino, el que ha nacido de nuevo, no se espanta con la muerte, ni con una gripe, ni cuando hay catarro, ni cuando hay cáncer, porque la muerte nos servirá de trampolín para llegar allá a la nueva Jerusalén. Allá nos espera una nueva vida. ¿Cuántos lo creen conmigo? ¿Cuántos saben que allá estaremos con el Rey? Así que el lobo no pudo contra el Cordero, porque Jesucristo es todopoderoso. Alabado sea el nombre de Jesús. Y lo venció en la cruz del Calvario, cuando el Cordero de Dios declaró y dijo: consumado es. Ni los planes de Satanás. A veces me pregunto, ¿por qué dice que Satanás tiene planes para destruir la iglesia? ¿De qué nos extraña si siempre ha sido así? ¿Cierto o no es cierto? ¿De qué nos extraña si algo que padece el diablo es de insomnio? ¿De qué nos extraña, hermanos? Lo que sí me extraña es que no busquemos de Dios para que Él nos refuerce con su Espíritu Santo. Que el que tenga que huir es Él y no nosotros. Que cuando vengamos aquí a la iglesia no estemos más interesados en glorificar a nuestro Rey, en glorificar a nuestro Dios. Qué lindo cuando estaban cantando las hermanas, yo me gozaba, porque donde está el Espíritu Santo de Dios, ahí hay libertad. Indíqueme con un fuerte aplauso si usted se gozó el viernes en la vigilia. Indíqueme con un fuerte aplauso si sintió que estaba o no aquí el Señor. Todo lo que pasa en nuestra vida obra para bien. Punto número 4. El Cordero de Dios que bautiza con el Espíritu Santo. Después de que viene el arrepentimiento, es necesario recibir esa unción especial. Que realmente el Señor Jesús cambie nuestro estilo de vida. Se llama nuevo nacimiento. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ese es el nuevo nacimiento. En Cristo, nueva criatura es. Juan capítulo 1, verso 33. Juan declaró y dijo: yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, hablando de nuestro Dios, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Cuántos buscamos la llenura del Espíritu Santo? ¿Cuántos buscamos el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Cuántos nos preocupamos por nuestra vida espiritual? Gloria al Señor. Para que se cumpliera, mis amados hermanos, lo que está escrito en el profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 y 29, lo acabo de decir hace rato. Después de esto, dijo el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos, sobre las siervas, derramaré mi Espíritu Santo en aquellos días. ¿Cuántos dan gloria a Dios que aquellos días son estos días? Así le voy a pedir que se ponga sobre sus pies. Voy a pedir a los hermanos de la alabanza que pasen. Voy a concluir con el siguiente versículo. Póngase de pie, por favor, y abra su Biblia. Vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 y versículo 10. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, versículo 10. Después de que haya leído estos versículos bíblicos, usted está invitado a venir al altar. Si alguien de los que están aquí o que los que están sintonizando no ha aceptado al Señor Jesús como su Señor y Salvador, puede decir en esta tarde, en esta hora: yo quiero aceptar al Señor Jesucristo hoy como mi Señor y Salvador. No dejes para mañana lo que hoy puedas hacer. Mañana tú no lo conoces, pero hoy es la oportunidad para que digas: hermano, yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador. Si alguien se desvió del camino de la salvación, venga al arrepentimiento, examine su vida espiritual, venga aquí al altar después de que leamos estos versículos y reconcíliese con el Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 y versículo 10. Con esto voy a concluir. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado
y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre toda la tierra.